A verlos. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de ser ministrados a través de su palabra. Gracias, hermanos, por sus oraciones por nuestra salud. Fue un tramo difícil, pero para la gloria de Dios es superado. Han quedado algunas secuelas, pero con la ayuda del Señor también se superarán. Bueno, y con el permiso de los hermanos que se reúnen conmigo los jueves en los estudios bíblicos, hoy vamos a tocar un tema que con ellos hemos venido estudiando, ¿no? Que es el fruto del Espíritu Santo. Pero vamos a pedir al Señor que sea el que nos guíe y que sea Él ministrando a nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por darnos el privilegio, en el nombre de Jesús, de congregarnos para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para agradecerte toda bondad, todo perdón, toda misericordia que tú derramas sobre nuestras vidas, para suplicarte, Padre, humildemente la guía de tu Espíritu Santo, para que sea administrando nuestros corazones, para que podamos entender que es necesario, Señor, una relación íntima contigo, para que haya gozo en nuestra vida, para que haya paz, para que haya amor, para que haya bondad, benignidad, Señor. Ayúdanos a permanecer junto a ti, para que nos regocijemos en ser tus hijos, para que en medio de las pruebas, Señor, nos gocemos y podamos entender que solamente tú y nadie más nos puede ayudar a gozarnos en medio de la tribulación. Sin tu bendición no podemos hacer nada, por eso yo te ruego junto a mis hermanos, tu guía a través de tu Espíritu Santo, y que la honra y gloria, Padre, sea absolutamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hay un texto base para el estudio del fruto del Espíritu Santo. Decíamos que no se puede hablar de frutos, sino del fruto del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo viene hablando en Gálatas acerca de las obras de la carne, que son concupiscencia, adulterio, fornicación, impureza, y así nombra una cantidad de obras de la carne, pero cuando llega al versículo del capítulo 5 de Gálatas 22, él dice, más el fruto, es decir, lo contrario a las obras de la carne, dice, más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea, contra tales cosas no hay ley. Me va a permitir, hermanos, en el nombre del Señor, hoy hablar sobre el gozo. El gozo, como vemos aquí a través de su palabra, es un fruto, es el fruto del Espíritu Santo. Pero bueno, ¿qué es el fruto del Espíritu Santo? Alguien lo definía que el fruto del Espíritu Santo son marcas o características o cualidades que una persona que realmente tiene una experiencia con Dios a través de su Espíritu Santo experimenta o empieza a expresar en su carácter, en su forma de ser, en su día a día. Es decir, que el fruto del Espíritu Santo es el resultado o la obra del Espíritu Santo en mí. Ahora, solamente el fruto del Espíritu Santo, hermanos, se puede dar en todos los que somos llamados hijos de Dios, en todos los que hemos creído en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando nosotros fuimos, nos dio el Señor la potestad de ser llamados hijos de Dios, la misma palabra del Señor nos dice que Él nos selló con la zarra de su Espíritu Santo, hermanos. Mire, desde ese mismo momento, hermano, en que usted y yo aceptamos al Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Dios entró a mi vida. Desde ese mismo momento, el Espíritu Santo empezó en mí un proceso. ¿Un proceso de qué? De transformación. ¿Pero transformación a qué? ¿O hacia quién? Transformación a la imagen perfecta del Hijo de Dios. Amén. Es decir, que en la medida que usted y yo aceptamos a Jesús y creímos en Él, como nos lo dice Juan 1:12, desde ese momento en nosotros empezó un proceso con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, que todos los que somos hijos de Dios necesariamente estamos dentro del proceso. Si usted llega a decir, no, yo no estoy dentro del proceso, entonces usted no es un hijo de Dios. Porque ese proceso solamente los podemos vivir, ¿quiénes? Los que el Espíritu Santo selló el pacto entre el Padre, Jesús y nosotros. Entonces, es importante, hermanos, que podamos entender el fruto del Espíritu Santo solamente se da en nosotros
como hijos de Dios. Entonces decíamos que, ¿qué es el fruto del Espíritu Santo? Son marcas o características o cualidades que muestran en mi ser que el Espíritu Santo empezó a transformar nuestra vida. Cuando uno analiza, hermanos, todo el fruto del Espíritu Santo, que son 9, si ustedes se acuerdan, yo empecé con el 9, cuando hablábamos del dominio propio, nos damos cuenta que todos, absolutamente todos los que acabamos de leer en Gálatas 5, 22 y 23, nos requieren de una relación con Dios, con una relación con el Espíritu Santo de Dios. Es la primera condición. ¿Cuál? Mi relación con Dios. Yo no puedo dar fruto del Espíritu Santo, cualquiera que sea, amor, paz, gozo, amor, benignidad, paciencia, si no tengo una relación con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros le demos la importancia a lo que es el fruto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué? Porque Él es el que muestra con mi testimonio si verdaderamente Cristo vive en mí. Por eso el apóstol Pablo dice, dice, debéis andar como ¿quién? Como Cristo anduvo. Es decir, eso, hermanos, para nosotros es una gran responsabilidad. Pero Filipenses 4:4 nos dice algo muy importante y nos hace énfasis el apóstol Pablo en eso. Filipenses 4:4 nos dice que gozaos en el Señor. ¿Cuándo? Algunas veces. Siempre. Otra vez los digo que os gocéis. De hecho, hermanos, hay una versión, la antigua, dice regocijaos en el Señor siempre. ¿Sí ve? Y dice, otra vez os digo que os regocijéis. Es decir, hermanos, que el gozo es ¿qué? Regocijo. Ese es el gozo, regocijo, regocijarse. Pero entonces, miremos qué significa el gozo. Pues el gozo viene, hermanos, de una palabra en el griego que se conoce como jará, con J, la cual es más que un sentimiento de alegría, es un estado de regocijo y de completa satisfacción que experimentamos nosotros como hijos de Dios como resultado de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué es el gozo? Según el griego, es el jará, es decir, es un sentimiento de alegría, es un estado de regocijo y de completa satisfacción que experimentamos o debemos experimentar nosotros como creyentes como resultado de nuestra comunión con Cristo a través de su Espíritu Santo. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos claro eso. Se requiere de relación. Mire, hermanos, cuando hablamos de gozo, no hablamos de alegría. Cuando hablamos de gozo, el gozo es el resultado de la obra redentora y salvadora que Cristo Jesús ha ejercido y está ejerciendo en mí. Es decir, que cuando yo pienso, y de hecho creo que en eso dejamos de meditar nosotros muchas veces y nos desenfocamos que nosotros somos peregrinos errabundos en este mundo, porque nosotros, claro, sufrimos acá en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Estamos de paso, peregrinos errabundos, como dice el himno, ¿se acuerdan? Entonces nos olvidamos de eso y obviamente nos olvidamos que Cristo ha hecho una obra redentora y salvadora en mi vida, lo cual al olvidarlo me trae todo lo contrario al gozo, que es el abatimiento, la tristeza. Por lo tanto, yo debo pensar continuamente que como hijo de Dios yo me debo regocijar. ¿Por qué? Porque no todos los hombres son hijos de Dios. Todos los que estamos aquí, como hijos de Dios, nos debemos regocijar en que el Señor le plació desde antes de la fundación del mundo escogernos para ser hijos de Dios. Amén. Miren, el pastor chileno antier en el devocionales de lo alto en la mañana, el pastor Fernando decía eso, o sea, nosotros, hermanos, somos escogidos de Dios. El Señor nos permitió entender el mensaje de la salvación, el cual el Señor
porque en su soberanía le ha placido así, pues no todo el mundo se lo revela ni le permite entender. Porque acuérdese que la palabra de Dios, más que algo intelectual, es algo de carácter espiritual. Entonces es importante que hagamos énfasis en esto, hermanos. Miren, el gozo viene del resultado que nosotros debemos experimentar cuando verdaderamente nuestras cargas, o sea, nuestras aflicciones, permitimos que sean liberadas de nuestras vidas. Y cuando yo hablo de liberación, no estoy hablando de exorcismos, hermanos. Cuando yo hablo de liberarme de mis cargas, es despojarme de mis cargas, es decir, de aquellas cosas que diariamente me afligen, porque en esta vida estamos y la aflicción es permanente. Nosotros no podemos permitir que esas cargas nos abatan, como dice el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera en Dios, porque aún le tengo que alabar. Entonces, cuando llega esas aflicciones, pues nosotros tenemos que liberarnos en el nombre del Señor, pero vuelvo y les digo, no es liberación de espíritu. Lo que hablo de liberarnos es desprendernos, despojarnos de todas aquellas preocupaciones que me hacen perder el gozo que vamos a ver ahora de la salvación. Saben que nosotros, al meditar en la salvación que el Señor nos dio a través de Cristo Jesús, deberíamos permanentemente sentir mucho regocijo. Decir, uy, Señor, gracias, porque así como soy tan vil, como soy tan pecador, te plació revelarme y escogerme para ser un hijo de Dios. Miren, hermanos, yo sé que, como dice el apóstol Pablo, este tesoro nosotros lo tenemos en vasijas de barro para que no nos gloriemos. Pero el día que el Señor venga por nosotros, nos vamos a regocijar y darnos cuenta del gran privilegio de ser llamado hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, debemos meditar en la salvación de nuestra alma. Y eso produce en nosotros el gozo de la salvación, del cual David nos habla más adelante en el Salmo 51. Entonces, podemos decir que el gozo, hermanos, es un sentimiento de origen espiritual que se mantiene permanentemente en nosotros, ojo, ojo, siempre y cuando estemos en comunión con Cristo. Vuelvo y repito, el gozo es un sentimiento, pero de origen espiritual. Amén. Que debe ser permanente en nosotros como hijos de Dios. Pero hay una condición. ¿Cuál? Siempre y cuando nuestra comunión con Cristo sea permanente. Si no, no puede haber gozo en la salvación. Por eso, hermanos, muchas veces, y soy atrevido al decirlo, usted y yo hemos perdido el gozo de ser hijos de Dios. Y nos sentimos abatidos y como que perdemos el sentido de las cosas, como que las cosas marchan igual. ¿Por qué? Porque hemos perdido comunión con el Señor. Y el Señor nos dice, ¿está qué? Siempre gozosos. Es decir, que el gozo debe permanecer o debe ser una marca, una cualidad que nos caracterice. Usted eso lo tiene que expresar, se tiene que ver. No que le digas, ahí, ¿cómo está? No, con mucho gozo. Yo tengo que ser consecuente a lo que verdaderamente estoy viviendo. Ahora, muchas veces nos sentimos sin gozo, es la verdad. Y si somos honestos y nos colocamos la mano en el corazón delante del Señor, es por nuestra falta de comunión con Dios. Es la verdad. Nadie aquí puede decir, no, es que yo he estado en la mejor relación espiritual con el Señor y me llegan las pruebas y pierdo el gozo. Empiezo yo. Yo en las pruebas he perdido el gozo porque no he estado en una comunión perfecta con el Señor a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿es culpa de Dios que yo pierda el gozo? Es culpa mía por mi falta de relación, por mi falta de oración, por mi falta de amor a su palabra, que pierdo el gozo. Porque cuando pierdo el gozo, pierdo la esperanza. Y creo, hermanos, que uno de los sentimientos más difíciles, y creo que cada uno de nosotros lo ha vivido en las pruebas de diferente tipo, es perder la esperanza. Es decir,
Eso se llama la desesperanza. ¿Y saben qué es desesperanza, hermanos? Creer que las cosas no van a cambiar. Saben que cuando uno está enfermo, y eso creo que todos hemos estado enfermos, y vamos a estar enfermos, uno dice, uff, no, yo creo que yo no me voy a mejorar. Pues la verdad, yo duré 20 días que pensé que al otro día me iba a mejorar y peor. Y eso causa en uno, ¿qué? Desesperanza. Entonces le decía, Señor, mira, yo te pido paz. Mientras tú en tu bondad me sacas de esta virosis. Porque una de las cosas que lo alienta a uno en medio de la enfermedad y cuando la desesperanza llega a la vida de uno por falta de gozo, es que miren, no importa la prueba que estemos viviendo ni que vamos a vivir, esto también pasará. Esto también pasará. Y ahí tenemos que ver las cosas así, ¿no? Con esperanza. Esta característica del carácter cristiano es tan importante que de hecho es parte de la vida cristiana, porque dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios, dice el apóstol Pablo, no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo. Volvamos a leer Romanos 14:17, porque el reino de Dios no se trata de comida, no se trata de bebida, sino que de justicia, paz y qué, y jará y gozo en el Espíritu Santo. Mire que dice en el Espíritu Santo. No en nuestra mente positiva, no, en el Espíritu Santo de Dios. Obviamente hay que tener una buena actitud ante las pruebas, ¿ok? Pero teniendo en cuenta que en mis fuerzas, ese gozo no puede venir a mí porque yo no tengo la capacidad o la fuerza de superar cualquier prueba. Es la verdad. Por lo tanto, el gozo es un fruto del Espíritu Santo que se espera que siempre esté presente a lo largo de toda nuestra vida. Por eso Filipenses 4:4 dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Sin embargo, la pregunta sería, bueno, ¿cómo mantener el gozo aún en medio de las dificultades más grandes de mi vida cristiana? Y una hermana me preguntaba eso, pero ¿cómo yo a tener en medio de una dificultad o de una pérdida de un ser querido, como estamos orando por la hermana, cómo a tener gozo? Miren, hermanos, humanamente, yo creo que no, pero en el poder del Espíritu Santo sí. Ahora, ¿qué se requiere? Que en vez de alejarnos de Dios en medio de esa prueba tan difícil como es la pérdida de un ser querido, es cuando nomás nos tenemos que ¿qué? Aferrar con el Señor y decirle, Señor, abrázame porque yo no puedo pasar esta prueba con gozo si tu Espíritu Santo no me da ese gozo y no me da esa paz que es otro fruto del Espíritu Santo. La fuente de nuestro gozo proviene siempre de nuestra comunión con Dios. La fuente del gozo radica en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que yo debo estar o procurar estar ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y a veces no lo estamos. ¿Por qué? Porque Él nos llena en la medida que yo más tenga comunión con Él. Porque el Espíritu Santo de Dios es dínamo. Es decir, dinamita, es poder. Pero si yo no le permito entrar a cada habitación, a cada día de mi vida, él es respetuoso y no entra. Por lo tanto, esas puertas de esas piezas, esas alcobas, esas áreas de mi vida, pues perderán el gozo, cualquiera que sea la situación que nos esté afligiendo. Dice que una de las cosas que es importante que nosotros debemos entender es que el mundo nos dice que nosotros debemos llenar nuestras necesidades de afuera hacia adentro para tener mucha felicidad. Por eso les digo, una cosa es la felicidad y otra cosa es la del gozo. Miren, la felicidad, según el mundo, es lo que usted de allá para acá recibe, los bienes materiales, todo lo que nos puede producir felicidad, un buen trabajo, una buena casa, ¿me entiende? Unos buenos amigos, eso pues nos produce felicidad, pero eso viene de afuera hacia adentro, ¿ok? Pero eso es pasajero, porque claro, tú estás feliz
yo estoy feliz porque tengo un buen trabajo. Tú y yo estamos felices porque sabemos que tenemos una cuenta buena y que por más crisis que vengan, pues yo estoy feliz porque yo soporto eso es felicidad, eso es alegría, eso es alegría. Pero ¿qué pasa si el Señor por alguna circunstancia te quita el trabajo, te quita los ahorros que tienes, te quita, ¿por qué no decirlo?, a aquellos seres queridos que de pronto gira tu vida en torno a ellos? ¿Qué pasa con esa alegría? Pues necesariamente desaparece. Pero el Espíritu Santo produce gozo que se produce de adentro hacia afuera y que no proviene de nosotros, sino del poder de Dios. Amén. Por eso la diferencia entre la alegría y el gozo. Porque, vuelvo y le digo, la alegría, ya sea, se dan generalmente por los triunfos académicos o por los triunfos laborales o por la prosperidad económica o por los entretenimientos de este mundo o por los placeres de este mundo o por las buenas vacaciones que podamos tener. Eso pues es lo que el mundo nos ofrece y nos trae alegría. Pero el gozo, el único que nos puede dar gozo, que es regocijo, es el Espíritu Santo. Y para yo poder experimentar ese gozo, debo tener ¿qué? Relación con Cristo a través de su Espíritu Santo. El gozo del Señor es una experiencia que tiene su base en una realidad espiritual que, ojo, que es la reconciliación que nosotros tenemos con el Padre a través de Cristo Jesús. Miren, hermanos, una historia rápida que creo que todos aquí conocemos. El rey David fue llamado, dice que fue llamado, dice que tuvo un corazón que agradó a Dios, ¿cierto? El rey David. Con defectos y todo, creo que David propuso en su corazón serle fiel al Señor. Y él estaba en una permanente comunión con él, como soldado que era. Él cumplía la misión que el Señor le decía y él sentía ese gozo. Pero ese gozo se pierde cuando nosotros rompemos o le fallamos a esa relación con Dios. Entonces David, aunque tenía una relación con Dios, porque dice que andaba conforme al corazón de Dios, así es que dice la palabra, David rompe esa relación. Miren, y cuando uno le falla una relación, sea sentimental, sea de amistad, sea laboral, lo que usted quiera, cuando uno le falla una relación, necesariamente tiene que ¿qué? Sufrir las consecuencias. Necesariamente, cualquiera que sea. Entonces, David tiene una relación con Dios permanente porque dice que andaba conforme al corazón de Dios. Y se lo dice la palabra es porque así era. ¿Sí o no? Pero un momento de debilidad, él rompe esa relación. ¿Cómo? Por estar de ocioso, miró, se subió a la terraza y vio a Betsabé desnuda. Y peca duramente contra su prójimo, pero peca contra Dios. ¿Está bien? Y se hace el loco, o sea, tiene un pecado y él dice, no, pues nadie me vio, no hay ningún problema. Él dijo, la saqué bien. Pero dice que todo, así se haga en las tinieblas, todo saldrá a la luz. Pues vino la voz de Dios a través de su profeta Natán. Y lo hizo avergonzar. Todos conocemos la historia, ¿no? De la ovejita. Que le dice, ¿cómo te parece, rey David, que un hombre tiene una ovejita que dormía con ella? Dormía con ella, la trataba como si fuera un hijo. Estoy parafraseando, ¿no? Pero viene un hombre rico que tiene muchas ovejas y va a recibir un amigo y va y coge la ovejita que él tanto quería y la mata por atender a su amigo. Entonces David, enojado, dice, pues ¿quién tal hizo? Es digno de muerte. Y el profeta, que es la voz de Dios, le dice, ese eres tú. Desde ese momento, Dios le descubre el pecado. David se avergüenza y pierde algo importante, que es lo que nosotros perdemos, hermanos, que no solamente perdemos la paz, la paciencia, la benignidad, el amor, sino que David pierde algo muy importante en la relación que tiene con el Padre. ¿Sabe qué es? El gozo, el regocijo de ser hijo de Dios. Por eso él lo refleja en el Salmo 51. Mire que el Salmo 51 refleja el arrepentimiento que él tuvo delante de Dios porque reconoce su maldad, que es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos que si no estamos andando como Cristo anduvo, que si ahora estamos siendo como ambiguos en nuestra relación con Dios, pues le pidamos perdón al
Señor. Digamos, Señor, tú sabes lo mal que yo vengo andando, pero ayúdame, Señor. O sea, no conscientemente sigamos andando de forma que entristezcamos o contristemos el Espíritu Santo, porque no olvide que la palabra del Señor dice, no contristéis que el Espíritu Santo. Y cuando se habla de contristar, se habla de entristecer. Entonces, muchas veces cuando nosotros decimos, yo estoy pecando, pero yo sigo así, vamos a ver hasta cuándo, lo que hacemos es entristecer el Espíritu Santo de Dios. Entonces, David, en el Salmo 51, solamente para leer desde el versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, ¿qué? Un corazón limpio y renueva un espíritu, ¿qué? Dentro de mí. Y dice, no me eches delante de ti y no quites de mí que tu Santo Espíritu. Y viene algo importante, que es lo que estamos tocando. Devuélveme el gozo de tu salvación. Es decir, que David había perdido el gozo, había perdido el regocijo de ser un siervo de Dios. Pero él, a través del arrepentimiento, le ruega que le devuelva ese gozo a través de la santificación. Por eso él dice aquí, dice, purifícame con hisopo, versículo 7, y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y mire lo que dice, y se regocijarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y qué? Y renueva un espíritu delante de mí, y no me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, Señor, que aunque te fallé, tu espíritu permanezca en mí. Claro, hermano, nosotros permanentemente pecamos contra Dios. Pero que Dios vea el esfuerzo que nosotros queramos de verdad, vivir en comunión con Él. Dice que el justo puede caer 7 veces y 7 veces el Señor lo levantará, siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento. Amén. Entonces es importante que entendamos que para reconciliarnos con Dios debemos procurar vivir en santidad. Y cuando yo hablo en santidad, yo hago énfasis, una cosa es la santidad y otra cosa es la santurronería, la religiosidad. Yo particularmente no, me molesta la santurronería y me molesta la religiosidad. Todos lo satanizan, todo es feo, todo fo, pero cuando uno va a ver la vida de los hermanos que son tan religiosos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Dios quiere, hermanos, que tengamos una vida santa, pero una vida no religiosa, no de apariencia, sino una verdadera comunión con Cristo a través de su Espíritu Santo. Y créanlo, hermanos, que nuestra vida necesariamente tiene que llenarse de gozo, de decir, uy, sí, Señor, yo soy un hijo de Dios. Y lo que más quiero hoy, Señor, a través de ese regocijo que tú me das, es procurar serte fiel. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos que es necesario tener comunión con Dios y gozo permanente en nuestra vida como creyentes. Mire, hermanos, el gozo de Dios debe ser inefable. Cuando yo leo esta palabra inefable, pues creo que la mayoría de nosotros lo ha escuchado. Dijo, bueno, uno como que debe entender que es inefable, ¿no? Y me fue al diccionario, y el diccionario dice que inefable es algo que no se puede describir, es algo que no se puede explicar. La pregunta que yo le hago a usted, y me dice yo, hermano, ¿usted ha vivido o he vivido yo un gozo inefable en mi vida como cristiano? Y si la pregunta es, si la respuesta es no, bueno, hermanos, procuremos que así sea. Porque si usted en su vida no ha sentido ese gozo y ese regocijo, le voy a decir, ¿por qué, hermanos? Es porque no tienes o no tengo una verdadera comunión con Cristo. Entonces la vida cristiana se vuelve pesada. Ay, hay que ir el domingo a la iglesia. Ay, pero hay que conectarse el viernes. Ay, el miércoles. Ay, pero es que madrugada a las 6 de la mañana. ¿Sí me entienden? Es por falta de gozo, por falta de relación con Dios. Debemos ser humildes delante de Dios y honestos, porque Dios todo lo sabe, y decirle, Señor, mira, yo he perdido el gozo de servir. Así como cuando Dios dice en Apocalipsis, que dice, porque tengo contra ti que ¿qué? Que has perdido ¿qué? Tu primer amor. Y si nosotros vemos en el texto que leímos de Gálatas 5, del 22 al 23,
El primer fruto del Espíritu, ¿cuál es? El amor. Dice amor, después sigue ¿qué? El gozo. Mire, en la medida que nosotros amemos a Dios, nuestro gozo debe ¿qué? Ser más amplio, ser más fuerte, ser más visible en mi vida. No que digan, no, esa Mónica Cárdenas, no, esa mantiene más amargada. No, yo tengo gozo. ¿Quién dijo? Es que el gozo se debe reflejar. ¿Me entiende? No hablar. Porque el fruto del Espíritu Santo es una marca, es una cualidad que debe nacer de lo profundo de nuestra alma y no fingirse. Y la verdad, eso no se finge. Eso se siente, hermano. Miren, hermanos, yo les quiero contar una experiencia y con esto voy cerrando, para que no me empiecen a cabecear. Pero yo me he encontrado, se los confieso, no muchos hermanos en Cristo Jesús, lo debo decir, sin querer obviamente ofender a nadie, pero con algunos hermanos en la fe, sobre todo siervos de Dios. Hermanos, mire, me ha pasado algo muy particular, yo creo que 2 veces nomás en mi vida, que me les he arrimado, hermanos, escúchenme, y usted le siente a esos hermanos ese gozo, o sea, una cosa, yo no puedo hablar aquí como una energía, no, ojo porque me bloquea, pero sí les puedo decir, hermanos, de verdad, que yo he sentido a esos siervos de Dios, 2 por ahí, que les he sentido un gozo, hermanos, como dicen, inefable. O sea, ¿qué? Un gozo indescriptible, un gozo que no se puede explicar. ¿Y sabe quién creo que lo vivió? Y qué bueno haberlo podido conocer, lo vamos a conocer, el apóstol Pablo. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo es azotado, maltratado, y lo mandan a lo profundo de la cárcel y le colocan un cepo con el otro discípulo? ¿Y saben qué hizo Pablo? Lloró toda la noche. No, Pablo se gozó en esa tribulación. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que fue lo que le impactó al carcelero, que cantaba himnos, cantaba salmos, porque se sentía que con regocijo de sentirse privilegiado que estaba sufriendo por causa de Cristo. Yo creo que a Pablo, digo yo, pues aparte del Señor y de los discípulos, si nosotros no le hubiéramos podido arrimar, a Pablo se le podía sentir ese gozo, o sea, ya eso es lo que debemos llegar. Miren, el apóstol Pablo llega a un nivel de relación con Dios, que yo le decía a mis hermanos ayer, que el apóstol Pablo se atreve a decir algo que lejos, pero lejos, a kilómetros, años luz, yo me atrevería a decir, y es que el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ay, hermanos, llegar a un nivel de espiritualidad, ¿sí? Y no porque le faltara humildad, sino porque él tenía una relación perfecta con Dios a través del Espíritu Santo y dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ojalá algún día nosotros lleguemos a un nivel más alto que el de Pablo, porque nuestro punto de referente es Cristo, pero que vamos avanzando de tal forma que los incrédulos digan, uy, pero vea pues todo lo que le está pasando al Señor, y se le ve como esa paz, como ese amor, como ese gozo. A eso debemos llegar. En nuestras fuerzas no, pero con el poder del Espíritu Santo sí. Entonces que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir ese gozo inefable, que permanentemente procuremos estar en comunión con Dios para que cuando lleguen las pruebas, porque llegarán, ellas llegan sin avisar, nosotros en medio de las pruebas vamos a sentir gozo, vamos a sentir paz, confianza en que el Señor está en control. Que el Señor nos ayude, hermanos, de verdad, a entender que Él quiere que nosotros experimentemos este fruto del Espíritu Santo, fruto que es un fruto sublime en nuestras vidas. Para concluir, hermanos, el gozo, y con eso concluimos, el gozo es un fruto del Espíritu Santo, pero el gozo es una comunión íntima con el Espíritu Santo, se requiere así. También se requiere de santidad, que para llegar a eso obviamente tenemos que pedirle al Señor primero arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento y una transformación con el poder de su Espíritu Santo. Hermanos, y siendo así, seremos como
dice el Salmo 1, como un árbol plantado en medio de corrientes, que vendrán las pruebas y nos sacudirán, pero su hoja no cae. Es decir, nuestro gozo debe ser permanente. Que el Señor nos ayude, hermanos, de verdad, a que ese gozo inefable sea experimentado por nosotros. Parece imposible, pero si el Señor lo dice que podemos vivirlo es porque lo podemos vivir, siempre y cuando busquemos intimidad con Él y procuremos vivir una vida santa. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche de nuevo te doy gracias por el don de la vida, por la salud que en tu bondad nos has devuelto a mi esposa y a mí. Gracias, Señor, porque no solamente a mí, sino a mi hermano Gustavo, a mi hermana Gloria, a Mónica, a Mauricio, a cada uno de nuestros hermanos que han estado enfermos y aún están enfermos, como mi hermano Mario, que te ruego en el nombre de Jesús que los sigas bendiciendo, como a los hermanos que han tenido pérdidas, a la hermana que ha tenido pérdidas, a los hermanos que están en cirugías, en UCI. Yo te ruego en el nombre de Jesús que les des paz, pero que también les des gozo. Ayúdanos, Señor, a buscar de ti permanentemente, a entender que requerimos de una permanente relación contigo, pero de una verdadera relación, para que cuando venga la aflicción vamos a sentir ese gozo que sabemos que aún, por ser tan carnales, Señor, no lo hemos vivido. Ayúdenos a que así sea, pero para que la honra y gloria, Padre, sea solamente para ti. Bendice a nuestros pastores, a sus esposas, a sus hijos. Bendice a los hermanos aquí presentes y a nuestras familias aquí representadas, como a tu iglesia universal, Señor, y a nuestro país. Esto, Padre, yo te lo pido junto a ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos. Los quiero mucho.